Un saludo cordial a todos. En esta ocasión vamos a ver un problema más sobre las medidas de dispersión. Esta vez vamos a tratar los datos agrupados por frecuencias. Para ello vamos a tomar en cuenta el siguiente problema, el cual dice de la siguiente manera: se desea realizar un estudio sobre la eficiencia de cierta técnica de marketing. Para ello se determinó el número de personas que reaccionó a un determinado número de anuncios publicados en una plataforma digital. A continuación se muestran los resultados. Entonces acá nosotros vamos a ver los valores, que en este caso serían las personas que reaccionaron, ya sea escribiendo un comentario o preguntando acerca del producto, etcétera. Entonces digamos, ellos tendrán índices para ver la reacción de los participantes. El caso es de que acá están el número de personas que reaccionó y acá el número de anuncios, ¿verdad? O de anuncios que se publicaron utilizando esta técnica de marketing. Hubieron 7 que tuvieron 350 respuestas, 9 que tuvieron 360, 18 anuncios que tuvieron 365 respuestas, hubieron 5 que tuvieron 382 respuestas. Entonces, para ello nosotros vamos a hacer el análisis de esto a través de las medidas de dispersión. Para ello vamos a calcular básicamente 3 cosas: la desviación media, la desviación estándar o típica y el coeficiente de variabilidad. La desviación media en realidad es para repasar el concepto más que todo, porque realmente la desviación estándar o típica es la que nos va a dar el resultado más adecuado, más confiable. Sin embargo, para efectos, digamos, de aprender el proceso y los conceptos que se dieron en la parte teórica, es que vamos a calcular la desviación media, incluso la varianza en el camino, pero realmente es para llegar al concepto de la desviación estándar o desviación típica. Y lógicamente el coeficiente de variabilidad, que es muy importante para poder comparar varias distribuciones al mismo tiempo. Empecemos. Ahora vamos a hacer todo el proceso junto en la misma tabla. Podemos colocar entonces todas estas columnas. En primer lugar vamos a multiplicar la frecuencia por los datos, por los XY. ¿Esto por qué? Para encontrar el promedio. Recuérdense que para encontrar el promedio tenemos que multiplicar f por xy, sumar todo esto, y esto dividido el número de datos me daría la media aritmética. Para conocer el número de datos, si se dan cuenta, en el problema no nos hacen mención del número de datos, pero sí nos dan la tabla de resultados, y entre esos resultados nos dan las frecuencias. Si nosotros hacemos la suma de las frecuencias, vamos a encontrar entonces el número de datos. En este caso, como no nos hace falta encontrar la frecuencia acumulada, no la vamos a encontrar. Solamente vamos a sumar las frecuencias absolutas y eso sería el número de datos. Es decir, no necesariamente nos tienen que hacer mención en el problema acerca del número de datos. Si nos están dando los datos en sí, entonces nosotros podemos encontrar el número de datos dentro de ellos, ¿no? Vamos a multiplicar entonces f por xy y los vamos a sumar. Esto me va a servir para encontrar la media aritmética. Luego, esta otra columna, voy a ir explicando qué significa cada columna y qué fue lo que se hizo, y después ya vamos a ir con la operatoria. Este es la desviación, dice. La desviación, si nosotros no recordamos, es cada valor, a cada valor le resto, la media aritmética. Para esto ya tendríamos que haber encontrado la media aritmética. Entonces, para ello dividimos 20.066 dentro de 55, como está acá, ¿sí? Y eso me da la media aritmética, que es 364.83 636, ¿sí? Esto sería entonces la media. Ahora ya podemos encontrar las desviaciones.
tenemos que restarle 350 menos la media, 364, luego 360 menos 364, 365 menos 364.83, etcétera. Para no hacerlo tan inexacto, podemos agarrar unos 3 decimales. Yo tomé todos los decimales acá porque pues estoy haciéndolo en una hoja electrónica, entonces no me cuesta nada tomar en cuenta todos los datos, pero si los hago a mano, puedo tomar en cuenta unos 3 decimales y con eso tengo un nivel pues de exactitud bastante bueno. De esa manera entonces encontramos las dispersiones, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí hay unas negativas, hay otras positivas. Vamos a convertirlo todo al valor absoluto, así que aquí le puse absoluto de D, valor absoluto de D. Ya nosotros vimos que con la función ABS absoluto me devuelve a mí el valor absoluto de un número. Entonces con esa función puedo yo convertir todos mis valores a valores absolutos. Como esta es una agrupación por frecuencias, entonces tengo que multiplicar los valores absolutos por la frecuencia, es decir, frecuencia por los valores absolutos de las dispersiones, ¿verdad? Entonces tendría que multiplicar 7 por este valor 14, por ejemplo, me quedaría 103.85. Este valor 9 por 43.52 me va a salir este valor. Esto multiplicado por esto me va a dar esto de aquí, y así sucesivamente. Ahí entonces voy a tener esto multiplicado por esto me va a dar esto, esto multiplicado por esto me va a dar esto, esto multiplicado por esto me va a dar esto, etcétera. ¿Sí? Después de haber multiplicado esto, ya tengo los insumos suficientes para encontrar la desviación media. Entonces vamos a sumar todos estos productos, los vamos a sumar y entonces se los vamos a dividir al número de datos. Eso es lo que hicimos acá para encontrar la desviación media. 294.76, ¿verdad? Se lo dividimos a 55, que es el número de datos, y encontramos el promedio de todas las desviaciones, que es 5.35. Según la desviación media, existe una separación promedio entre la media y cada dato de 5.36 unidades, ¿verdad? Según la desviación media. Vamos a seguir entonces agregando 2 columnas más para poder tener los insumos suficientes para poder encontrar la desviación estándar o típica. Para ello entonces necesitamos las desviaciones al cuadrado. Entonces agarramos estas desviaciones acá, las desviaciones, no las absolutas sino las desviaciones, las podemos elevar al cuadrado. Así que esto elevado al cuadrado me quedaría esto. Esto elevado al cuadrado me queda esto. Esto elevado al cuadrado me queda esto, etcétera. Y luego a esas desviaciones al cuadrado lo vamos a multiplicar la frecuencia absoluta. Así que aquí dice frecuencia absoluta por la desviación al cuadrado. La frecuencia absoluta es 7, por ejemplo, multiplicado por 220.11 de 768 me va a quedar 1540.8238. Si multiplico esto, que es la frecuencia, por su desviación al cuadrado, me va a quedar esto. Si multiplico, por ejemplo, esto, que es la frecuencia, por su desviación al cuadrado, me va a quedar esto. Y así sucesivamente con todos. Todos estos factores, todos estos productos los voy a sumar y entonces voy a obtener la suma de los cuadrados de las desviaciones multiplicadas por las frecuencias absolutas. A esto lo vamos a dividir dentro del número de datos y le vamos a sacar la raíz cuadrada, y de esa manera se obtiene la desviación estándar. Miremos acá, este valor 3475.52,
se divide, vamos a quitar aquí, este 3475.52 se divide entre 55 y obtengo 63.19. Este valor 63.19 sería la varianza, ¿sí? Si quiero sacar la desviación estándar, le saco la raíz cuadrada. Entonces obtengo la raíz cuadrada de 63.19 y me queda 7.9493. Entonces, según la desviación estándar, existe una separación, una distancia entre la media y la mayoría de datos de 7.94 unidades. ¿Sí? Un poquito diferente, siempre es un poquito mayor a la desviación media, pero repito, este valor es más confiable. Está, digamos, probado que este valor es más confiable que la desviación media. Por último, vamos a obtener el coeficiente de variación. Para ello vamos a dividir la desviación estándar dentro de el promedio, que es 364.83.63, y obtenemos entonces esta división. Lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje, ¿verdad? Y me da 2.17. Esto quiere decir que tenemos un coeficiente de variación de 2.17%, que es bastante bajo, ¿verdad? Si nosotros hacemos el análisis tomando en cuenta el contexto del problema, aquí nosotros estábamos viendo la cantidad de reacciones que habían tenido un cierto número de anuncios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, en primer lugar, que en promedio estos anuncios recibieron 365 reacciones, más menos 8 reacciones, ¿verdad? O sea, 365 le restamos 8, le sumamos 8, y ese es más o menos el intervalo en el cual está nuestra mayor cantidad de datos. Más adelante vamos a ver que en teoría está más o menos el 68% de nuestros datos entre ese intervalo. Repito, el promedio, como son reacciones, no podemos poner la mitad de una reacción, entonces lo vamos a aproximar al siguiente: 365 reacciones más menos 8, ¿sí? Si a 365 le restamos 8 y luego le sumamos 8, vamos a obtener un intervalo. Ese intervalo sería en el cual se encuentra más o menos el 68% de nuestros datos, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que me está diciendo mi coeficiente de variación es de que existe una variación más o menos del 2.17% de la media de dispersión entre los datos. Existe un 2.17% de dispersión entre nuestros datos. Si nosotros miramos la gráfica, yo acá hice la gráfica del diagrama de frecuencias, que sería X y F. Está acá a la par. Lo vamos a poner un poquito más para acá para que lo miremos, y nos damos cuenta que efectivamente la mayor cantidad de datos está bastante concentrada aquí en el centro. Por eso es de que esta distribución pues no tiene mucha dispersión. Hay unos 2 datitos ahí que están un poco lejos, pero la mayoría de datos se encuentran bastante pegados. Por otro lado, de 350 a 380 y algo, pues hay apenas 30 unidades de distancia. Entonces el rango incluso no es muy grande. Podemos decir entonces que en un rango muy pequeño en realidad están concentrados nuestros 55 datos. Por esa razón es que obtuvimos un coeficiente de variabilidad bastante bajo. Yo tengo el problema acá de datos de una serie simple,
Y aquí nosotros, por ejemplo, tuvimos un coeficiente de variación de 55%. Lo que me indica esto es de que esta distribución está mucho más dispersa que esta, porque esta apenas tiene el 2.17%, mientras que la otra tenía el 55%. Dense cuenta cómo este coeficiente de variación ya me está sirviendo para poder comparar dos o más distribuciones. Hasta aquí con este ejemplo, espero que les haya quedado claro y muchas gracias. Nos vemos a la próxima.